Hay como tres ideas que me parece que son fundamentales en esta liturgia de esta Eucaristía. En primer lugar está el icono, el tema de la luz que el Papa Francisco nos presenta, ¿no?, en esa breve reflexión que nos pone en nuestro cuadernillo de la liturgia de las celebraciones de estos días. Y nos habla de esa luz diferente que hay entre la luz que ofrece el mundo, que es una luz, nos dice el Papa, artificial, y la luz que ofrece Jesucristo. Esa luz que es paz, que es alegría, que es sencillez y que es serenidad. Y pienso que esa luz es la que, pues, todo cristiano está llamado a vivir. ¿Por qué? Porque el Evangelio justamente termina que nosotros somos los hijos de la luz. No somos los hijos de las tinieblas, sino somos los hijos de la luz. Y pienso que esa luz es la que tiene que iluminar todo el caminar del día de hoy en nuestras reflexiones para ser esa transparencia de lo que la Iglesia quiere ver en sus pastores. El segundo tema me parece que es el tema de la evangelización. Pablo escribe a la comunidad de Roma preparando ese viaje que quiere hacer a España y comienza justamente con un signo de alabanza. En esa comunidad reconoce que hay gente sabia, inteligente, prudente, etcétera, etcétera. Pero sobre todo les dice que él les escribe ¿por qué? Porque se siente llamado a evangelizar por el Señor a los gentiles. Y este es uno de los ímpetus y de las fuerzas motrices que tiene Pablo para escribir esa carta que es anuncio del Evangelio, y que para él el anunciar el Evangelio es un culto divino. ¿Para qué? Para que aquellos que reciben el Evangelio sean agradables al Señor. Y ahí nos está diciendo, queridos hermanos, cómo pues la predicación no es un oficio, la predicación es una celebración. La predicación tiene que ser para nosotros una obligación, con alegría, con ilusión, porque estamos dando culto al Señor. Y eso es lo que dice Pablo en esta carta, justamente para reconocer que ese don, nos dice él, no predica por sí mismo, sino predica por lo que Cristo está haciendo en él. No somos nosotros los que nos predicamos, es Cristo quien predica en nosotros. ¿Para qué? Para poner ese culto de sus hijos a Dios Padre y para ofrecerlos a Dios Padre. Pablo se atreve a decir que les escribe con osadía. Y me parece que hoy día, si tenemos que tener algo en nuestra vida, es osadía para saber llegar incluso a aquellos que no son de nuestro rebaño, que no están con nosotros. Y me parece que ahí está justamente esa osadía que tiene Pablo, que dice, no quiero predicar ni quiero hablar a aquellos que ya han recibido el Evangelio, sin embargo les escribe, ¿por qué? Porque tiene necesidad, urgencia de predicar la palabra de Dios a todo el mundo, a todos los hombres, a todos aquellos que quieran recibir esa palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy nos presenta un poquito la realidad de nuestro mundo. Ayer estuvimos hablando de las luces, las sombras, las realidades que vemos en nuestro país, en nuestro mundo de hoy. Sobre todo hablamos de la corrupción que nos está inundando y de la corrupción que está matando la vida de tantos sectores del pueblo de Dios y sobre todo que está matando, yo diría, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y justamente nos pone esta parábola tan bella y que a lo mejor nos puede desconcertar de alguna manera, porque el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente. Alabó. Jesús alaba la corrupción, no puede alabar la corrupción. Lo que alaba, ¿qué es la osadía, la cobardía, la iniciativa de este hombre para asegurarse en la vida. Pues bien, por esto los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. De alguna manera yo pienso que es un reproche que el Señor nos hace
a nosotros por muchas veces la cobardía que tenemos de anunciar el Evangelio. Porque muchas veces nosotros nos quedamos tranquilos para que la gente venga a nosotros y predicamos, sí, a las cuantas personas que están a nuestro alrededor, pero no somos capaces de tener esa osadía de salir. Y el Papa, justamente el Papa Francisco, nos está dando un ejemplo y un testimonio de decir, salgan. La Iglesia tiene que estar en todos los lugares, la Iglesia tiene que estar en las periferias, la Iglesia tiene que estar donde está el hombre, la Iglesia tiene que hacerse presente allí donde está la necesidad del ser humano. Queridos hermanos, una palabra que nos interpela, que nos cuestiona y que para este día de hoy yo creo que es una luz para que podamos de verdad transformar todas esas sombras de muerte y oscuridades que encontramos en nuestro mundo, pero que encontramos también en nuestra evangelización, en nuestra transmisión de la palabra de Dios, para que la palabra de Jesús sea una palabra sencilla, sea una luz sencilla, que dé paz, que dé alegría y que dé sobre todo un mensaje de esperanza. Dejamos que la palabra de Dios nos ilumine a cada uno de nosotros en unos momentos.